les va? Buenas tardecitas, noches. Bueno, hemos tenido 2 días, ahora me parece que está empezando a refrescar un poquito, pero tuvimos 2 días así aventurando o proyectando al menos una primavera. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial. Ayer se cumplieron 70 años del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, ¿no? Bueno, es un personaje de nuestra historia, en donde tal vez allá en su temporalidad había amor y odio, y pasó el tiempo y empezó a haber al menos respeto hacia su figura y amor de quienes la han conocido y seguido. Así que la primera parte vamos a tratar sobre eso y después la visita de Leandro Busato, que me parece que anda queriendo o viendo, revisando, analizando la posibilidad de ser gobernador de esta provincia. Hay que estar bien parado porque la provincia es maravillosa, pero tenemos algunos problemas muy serios porque nos baja la guardia la violencia. Marcos, ¿me viste? Si supieras, vida mía, como siempre, de Dorrego 911, 341-542-8348. Sí, señor. Y qué lindo, ¿eh? Sí, ya veraniego. Ya sí. tiene que ponerse algo, cuando sí, salga va a tener que ponerse algo arriba. Sí, claro que sí. ¿Y acá esta cabecita? Sí. Cecilia y Patricia, 341-635-08-63. Bueno, voy hacia la mesa. No, me avisarán cuando está. ¿Ya está? Bueno, entonces lo vamos a presentar a nuestro invitado. Él es Sergio Rubín, que nació en Santa Fe en 1958, se radicó en Buenos Aires en 1976, periodista, locutor nacional, escritor y biógrafo argentino. En su trayectoria periodística se ha dedicado a trabajar en temas relacionados con diferentes cultos y la Iglesia Católica. Realizó la cobertura periodística en diferentes viajes del Papa Juan Pablo II, entrevistó a la Madre Teresa de Calcuta y al Cardenal Antonio Zamoré. En 2005 realizó la cobertura del fallecimiento y funerales del Papa Juan Pablo II y del cónclave de 2005 que proclamó la elección del Papa Benedicto XVI. En 2013 realizó la cobertura del cónclave que designó a Francisco. A nuestro Bergoglio. Exacto, Francisco. Es columnista de los programas Sábado Tempranísimo, Sí. Mitre, en Todo Noticias. Sus libros, en 2010, El Jesuita, Conversaciones con Bergoglio, junto a Francesca Ambrogetti. En el 2013 reeditó con el nombre Papa Francisco, Conversaciones con Jorge Bergoglio. Bestseller esta oportunidad. En 2002 escribió Secreto de Confesión, cómo y por qué la Iglesia escondió el cuerpo de Evita durante 14 años, y esto fue reeditado en 2011 y nuevamente este año, con motivo de los 70 años, fue relanzado. Hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias, ante todo. Bueno, gracias María Herminia por la invitación, a vos y al colega. Un saludo muy especial. Tengo siempre un especial afecto por Rosario, donde he estado muchas veces y la verdad que siempre me han tratado muy, pero muy bien. Bueno, decía cuando abría el programa, 70 años de una mujer que es parte de la historia argentina y de alguna manera es un símbolo en el mundo también. Creo que a partir de alejarnos un poco del momento, tal vez los odios de aquel momento se convirtieron en respeto o algo por el estilo. Ahora, fue realmente un espanto lo que pasó luego de haber sido embalsamada, ¿no? Y toda esta cuestión de desaparición de su cuerpo que vos tratás en este libro que has reeditado. ¿Nos contás? Sí, cómo no. Bueno, recordemos rápidamente que Evita muere el 26 de julio del 52. Inmediatamente esa misma noche se pone en marcha, por pedido de su viudo, el general Perón, un proceso de embalsamamiento del cuerpo con el anatomista español Pedro Ara. Después de los imponentes funerales de 2 semanas, el cuerpo es depositado en el segundo piso de la CGT, la calle Sopardo, en la capital, edificio tradicional, a la espera de un mausoleo que nunca se concreta. Ahí se completa el proceso de embalsamamiento. Eso es 52. En el 55, septiembre, se produce la Revolución Libertadora, el derrocamiento de Perón, y hacia fines de noviembre, un comando militar al mando del teniente coronel Moriconi, el jefe de inteligencia del ejército, se lleva el cuerpo una noche de ahí, de la CGT, y ahí no se sabe más nada.
empieza todo un periplo de un año por Buenos Aires, es una situación tremenda, un zafarrancho hace ese hombre con el cuerpo, lo manosea, lo tenía parado ahí al lado de su despacho en el Servicio de Inteligencia del Ejército en Viamonte y Callao, en Buenos Aires. Ese cuerpo hace un periplo por medio de Buenos Aires, bueno, todo está detrás de la pantalla de un cine, está en el altillo del segundo jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, el mayor Arandía, que una noche siente ruidos, empieza a disparar y en la oscuridad y mata a su mujer embarazada. Una cosa increíble. Bueno, en realidad la dictadura no sabía qué hacer con el cuerpo. Para ellos era una verdadera bomba política. Se hablaba, qué sé yo, no sé, de escondernos con fines del mundo, tirarlo al río, quemarlo, porque tenían miedo que un comando se robara el féretro, se lo llevara al féretro, un comando peronista, y no sé, con eso iniciar una contrarrevolución, una cosa muy paranoica, pero bueno, hay que ver el clima de la época, como era, que era muy fuerte, de una antinomia muy fuerte, o que su tumba eventualmente se convirtiera en un lugar de peregrinación perpetua en momentos en que la dictadura estaba tratando de borrar todo vestigio peronista, incluso había prohibido el nombre Perón por decreto. Así que María Herminia, es el contexto en el cual no se sabía qué hacer con el cuerpo, y había distintas ideas, pero bueno, se llegó a una reunión de Gabinete Nacional para discutir qué hacer, se le sacó un pedacito de un dedo muy truculento, muy escabroso, sí, al cuerpo para ver qué grado de combustión tenía en caso de quemarlo. Aramburu no quería, el presidente Aramburu no quería que se quemara porque él era católico y todavía la iglesia no había aprobado la cremación, después aprobaría. Entonces, bueno, ahí surge, sería muy largo, pero redondeo con esto, surge la idea de una cosa bastante increíble. Muy colateralmente, el capellán del regimiento de granaderos a caballo, el padre Rodger, lo escucha al jefe del regimiento, que era el teniente coronel Lanuse, que era muy amigo de él, lo había casado, que estaba muy angustiado porque decía que su admirado presidente, Aramburu, estaba angustiado por este tema, no sabía qué hacer. Entonces ahí el cura Rodger dijo: bueno, yo te voy a proponer algo. Parecía una cosa muy traída de los cabellos, inverosímil, pero esa idea que finalmente le acerca el padre Rodger prospera, que era enterrar el cuerpo bajo un nombre falso en un cementerio de Milán, en Italia, al cuidado de la orden religiosa a la que él pertenecía, y para eso Aramburu pedía el acuerdo, la aprobación, el asentimiento del entonces Papa Pío XII, que finalmente, después de varios recorridos y convencer a unos cuantos, finalmente él prestó su asentimiento, y bueno, allí estuvo, muy sintéticamente contado esto, el cadáver de Eva Perón durante 14 años, siendo el secreto mejor guardado seguramente de la historia argentina. Te pregunto, porque leí por allí que para finalmente tomar esta decisión, Aramburu pidió el asentimiento de la mamá de Eva Perón. ¿Puede ser? ¿Lo has corroborado? Bueno, está bien tu pregunta. Lo que nosotros conseguimos en su momento fue un documento, es decir, digamos, en esta investigación que se inició a fines de los 90, un grupo de periodistas, éramos del diario Clarín, donde yo trabajo. Yo fui a Milán, hablé con el sacerdote que le devolvió el cuerpo a Perón. Aquí el ejército liberó los archivos y habló también por primera vez el sacerdote, el militar, el suboficial que acompañó el cuerpo en el barco hasta Milán, que después, 14 años después, lo fue a buscar. Todas estas cosas eran novedosísimas, por primera vez rompieron el silencio. Y también accedimos a una serie de documentos. Yo, después de lo que se publicó en Clarín, fue un suplemento de 28 páginas, yo me quedé trabajando varios años para completar y para hacer el libro, y por ejemplo tuve en mis manos una copia de la autorización, y aquí respondo a tu pregunta, de la autorización de la madre de Juan de Ibarburen para que se dispusiera del cuerpo dentro de determinadas condiciones. Lo que pasa es que el cuerpo después tuvo 14 años escondido y la familia Duarte no sabía qué había pasado, pero sí, inicialmente María Grande, claramente la madre firmó una autorización. ¿En qué estado llegó a Milán el cuerpo? Porque, como bien vos narraste, fue horroroso todo lo que fue sometido ese cuerpo, ¿no? Mientras permaneció en Argentina. Una vez en Milán, ¿cómo llegó allí y cómo fue entregado a Perón después? Bueno, sobre esto hay una gran discusión, ¿no es cierto? Evidentemente el cuerpo
digamos, sufrió deterioro, sobre todo, como vos bien decís, en ese periplo de más de un año por medio de Buenos Aires. Después, obviamente, cuando ya queda el cuidado de la congregación religiosa, ya está ahí depositado bajo un nombre falso en el cementerio de Milán. Entonces se supone que ahí ya no tuvo más inconvenientes más allá de que del paso del tiempo, ¿no es cierto? Cuando el cuerpo es devuelto a Perón en el 71, el 3 de septiembre del 71, en Puerta de Hierro, hay toda una reunión, está el sacerdote, está el embajador argentino ante España, está López Reca, está Pelita, bueno, ahí se abre un poco el féretro, se lo ve que tenía bastante deterioro. Acá, digamos, un poco las opiniones están divididas, hay una gran polémica. Hay, según las hermanas de Eva Duarte, después de Telechea, que ha pedido otro médico que revisa el cuerpo, tenía un deterioro bastante severo, y otros dicen que no era tan así, más allá, insisto, del traqueteo que tuvo, y, bueno, todo lo que sufrió en ese año largo que estuvo dando vueltas por Buenos Aires. Las opiniones, insisto, en esto, María Herminia, están bastante divididas acerca del estado del cuerpo. Sergio, Marcos Pereira te saluda, muy buenas tardes. Imagino el mantener el silencio, ¿no?, en un viaje en barco, estimo que fue en un féretro, ¿no? El cuerpo estaba dentro de un féretro. ¿Cómo se logró, bueno, mantener el secreto del viaje y, por supuesto, bueno, después cuando fue sepultado? Pero ese trayecto me imagino que habrá sido una cadena de silencio total. Sí, primero te cuento la anécdota, un dato y la anécdota, que es el siguiente, Marcos. El cuerpo de Evita embalsamado, que ya estaba muy consumida, era muy liviano. Entonces, por temor a cualquier robo, a dificultar que lo sacara, que alguien se alzara con el cuerpo, se le colocaron un poco de piedras, se volvió más pesado el féretro, ¿no es cierto? Este es un dato. Y en segundo lugar, cuando el barco llega a Génova, justo había todo un acto con una banda, había mucho movimiento en el puerto, porque me parece, ahí se me escapa, creo que eran llevar unas partituras de Puccini, de Brasil, que había hecho escala, y había todo un comité de recibimiento en el puerto, y había mucho movimiento. Bueno, y este suboficial que acompañó el cuerpo se asustó y pensó, en ese tiempo además no había las comunicaciones que hay ahora, ¿no? 57, y pensó que en el trayecto se había descubierto que estaba ahí el cuerpo de Eva Perón. Se pegó un susto de novela, pero en realidad era por otro motivo que estaba toda esa aglomeración y todo ese movimiento con banda y todo eso así. Ahora, todo esto evidentemente se trató de una operación de inteligencia, la cual se acordó que solamente el sucesor de Morris Kenny como jefe de la inteligencia militar, que era el coronel Cabanillas, y el falso viudo, que era el suboficial Sorolla, eran los únicos que sabían la identidad. Obviamente el padre Rodger también conocía de este secreto, que iba a estar en un cementerio de Milán, y el superior de la congregación, pero la mismísima monja que todos los meses le llevaba flores, nunca se le dijo, se le reveló la verdadera identidad. De esa manera se cortaba la cadena informativa y digamos, lo que quería, el objetivo del superior de la congregación con esta monja que le llevaba flores todos los meses, era asegurarse de que nadie había tocado la tumba, que el féretro permanecía allí, ¿no es cierto? Así que eran muy poquitos, ni siquiera Aramburu sabía del destino del cadáver. De hecho, cuando los montoneros lo secuestran, en el 70, una de las primeras preguntas que le hacen, que querían saber, era sobre el destino de Eva Duarte de Perón, del cadáver, y él les dice que no sabía, y realmente Aramburu no lo sabía y no lo quiso saber. Cuando Cabanillas le quiere informar, él dice, no, quédese usted nada más y el suboficial sabiendo dónde está el cuerpo de Eva Perón. ¿Por qué la Iglesia hizo esto? Y segundo, ¿cómo fue? Porque pudo haber quedado eternamente en el cementerio de Milán. ¿Por qué se rompe? Porque el secreto había estado urdido exitosamente, podríamos decir. ¿Por qué se rompió? A ver, la Iglesia interviene en esto, es decir, interviene primero un sacerdote, después una congregación y después se les pide el asentimiento al Papa.
había una parte de la iglesia que se llegó a enterar, digamos, y algunos, por ejemplo, la misma congregación que se enteraron en el momento, porque esto era una cosa muy revelada, no es que lo sabía toda la iglesia, ¿no? La Claro. iglesia es una cosa muy grande, muy grande. Por ejemplo, había algunos que se enteraron en la congregación, la compañía de San Pablo, que es la que intervino, y se agarraban la cabeza. No querían saber absolutamente nada, meterse en este jardín. La iglesia había terminado a las patadas con Perón, acuérdense de la quema de las iglesias, era una cuestión, un voltaje político enorme. Entonces no todo el mundo estaba de acuerdo en la iglesia con esto, ¿no es cierto? Insisto, más allá de los poquitos que lo sabían, o que lo inferían, lo sospechaban. Ahora bien, ¿por qué la iglesia se mete en esto? ¿O este padre Rodger y cuál es el argumento que da? Acá hay dos cosas que objetivamente pasaron, yo lo digo de esta manera. Una es que la iglesia se prestó para que se le escamoteara al peronismo en ese momento lo que era su principal emblema, que era el cuerpo de Evita. O sea, la iglesia fue funcional a eso, a que desapareciera el cuerpo tal como querían los militares de aquella época. Pero por otro lado, también la iglesia contribuyó, es decir, fue clave, para que se preservara el cuerpo. Hoy el cuerpo está bajo dos gruesas planchas de acero en el Panteón de los Duarte, en el cementerio de la Recoleta, y es uno de los lugares más visitados por los turistas extranjeros que llegan al país, ¿no es cierto? O sea, ambas cosas pasaron. Yo he hablado, acá entramos en un terreno muy opinable, Sí. yo he tratado siempre de dar elementos como periodista, yo no tengo ninguna bandería política, simplemente ha sido una investigación periodística que me interesó porque me pareció interesante y porque además intervenía la iglesia. Yo hablé con algunos periodistas históricos en su momento, que algunos me decían, algunos por supuesto, la mayoría muy enojados con todo esto, pero otros que me decían que bueno, que había que entender el momento, que era un momento de tensión política enorme, y que, digamos, el gesto de la iglesia contribuyó un poco a bajar la tensión si nos colocamos en aquel momento. ¿Sí? Bueno, esto por supuesto es abierto a las Seguro. opiniones, y termino con esto que me preguntaban. Bueno, no, lo que pasa al final es que el Lanusse, el mismo que había estado en Granadero, Sacabal, que le llegó el plan, inicialmente ya era presidente de la Nación en el 71, entonces se acuerdan ustedes que empieza un deshielo político Sí, con claro, Perón. claro. Y el primer gesto que quiere tener es devolverle el cuerpo a Perón, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, otra vez lo llama Cabanilla, aparece el falso viudo, otra vez este suboficial, lo va a buscar el cuerpo, lo llevan por tierra. De todas maneras, los montoneros estaban bastante cerca ya de dar con el cuerpo. No habían llegado, pero ya estaban rondando Milán, estaban rondando la congregación se había metido una noche en la sede de la congregación, buscando a ver si había algún documento de la inhumación del cuerpo. Estaban cerca, pero el secreto se preservó durante 14 años. Para que es apasionante, ¿no?, todo lo que allí contás, pero y que la gente, por supuesto, lea tu libro y se entere de más cosas, pero ¿qué te sorprendió de una manera mayor a todos los otros datos que hiciste en esta investigación de años? A ver, bueno, hubo muchos datos de color, digamos, y de anécdotas muy jugosas, ¿no es cierto? Que bueno, porque siempre este tema de Evita nos ha costado mucho además separar, se lleva mucho tiempo, María Herminia, separar lo que es mitología, lo que son fábulas en torno a todo esto de lo que es la realidad, ¿no es cierto? Se decía que todo aquel que se metía con el cadáver terminaba mal, ¿no? Yo me acuerdo que con el colega Julio Algañarás, el corresponsal de Clarín en Roma, tuvimos una charla, una tarde, varias horas, 4 o 5 horas, con el sacerdote que le devolvió el cuerpo a Perón, y en un momento muy avanzado de la charla dice algo el sacerdote, hablaba en italiano, yo medio me pierdo, no entendía, me mira Julio Algañarás, me pone una cara y yo no entendía bien qué era lo que estaba pasando. Y después me aclara y me dice, ¿te diste cuenta de lo que dijo? No entendí lo que dijo. Y me dice que él no nos puede ver, que él está ciego. Nosotros no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces ahí decíamos, alimentando el mito, como él vivió el cuerpo desnudo de Evita en Puerta de Hierro cuando se lo devolvieron a Perón, tuvieron que abrir el féretro para cerciorarse de todo, quedó ciego como sacerdote por haberlo visto. Bueno, es parte de esas fábulas que lo han recorrido, o sea, hay mucho. Después yo te diría que desde el punto de vista más político, obviamente todo esto
tiene como telón de fondo los odios políticos, ¿no es cierto? Acá la gente se muere, pero los odios siguen, Sí. y bueno, es una cosa que la Argentina, ahora estamos viviendo un poco todo este tema, un poco no, un poco bastante, el tema de la grieta. En ese momento era la terrible antinomia peronismo-antiperonismo, todas estas cosas que la gente no puede descansar en paz, se mueren, pero no pueden descansar en paz. Entonces digo, es el una mismo cosa que Perón. también los argentinos... Sí, el mismo Claro, Perón, sí, bueno, eso claro. tenés razón. Sí, Sí, Perón le sacaron las manos, después Sí, sí. lo enterramos acá, después lo enterramos allá. Es una cosa, digamos, interminable. Me Sergio, parece que esto, perdón, sí, pero me parece que no, esto lo que termina significando es que el país sí. siempre termina un poquito peor, un poquito Sí, más sí, abajo. sí, sí. ¿Pudo el sacerdote que le llevó el cuerpo a Perón decir cuál fue, no sé si Perón se quedó a solas con el cuerpo o fue delante del sacerdote? ¿Qué fue la expresión? ¿Qué narra de ese instante? Bueno, está bueno eso, sí, porque de alguna manera le pone un broche a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque evidentemente podía haber un gran resquemor de Perón con la Iglesia y de los peronistas con la Iglesia por haberse prestado, digamos, a esta operación. Pero en un momento Perón sale al jardín, ahí cuando le entregan el cuerpo, y sale con el sacerdote, con este sacerdote de la Sí, Compañía de San Pablo, de esta congregación, y lo toma del brazo, y salen a caminar por el jardín. Y el sacerdote lo mira y ve que Perón tiene los ojos llenos de lágrimas. Entonces le dice, bueno, general, usted está, como es lógico, muy emocionado. Y Perón lo mira y le dice que yo fui muy feliz con esa mujer, ¿no? Bueno, y ahí discurrieron un tiempo, que me parece que es una imagen también sí. muy humana, ¿no? Y muy interesante de cómo se dan también un poco las cosas, ¿no? En un punto también la humanidad, insisto, Perón podía haber estado muy enojado con ese sacerdote o lo que Sí. fuere, pero sin embargo, bueno, hubo una voluntad un poco de mirar hacia adelante. Es cierto que Perón quería ser presidente de la nación otra vez, quería volver al país, y en ese momento, todavía por la Constitución Nacional, para ser presidente había que ser católico, y él no podía tener ningún problema con la Iglesia. Se había dicho que había sido Excomulgado. excomulgado cuando fue el conflicto, cuando echó a un monseñorino y a un obispo. En realidad yo estudié, no fue técnicamente excomulgado, pero era un problema para él, y él, en definitiva, quería tener claramente una buena relación con la Iglesia Perón. Los 3 o 4 minutos que nos quedan de programa, te pido por favor tu mirada, que nos cuentes sobre esta gira del Papa a Canadá, este pedido de perdón, ¿no?, de alguna manera, de nuestro Papa Bergoglio. Bueno, sí, acá había un problema, porque un problema grave, una cuestión muy bochornosa. El Estado canadiense, el Estado de Canadá, allá a fines del siglo XIX, creó 139 escuelas residenciales, así se les ha llamado, que eran lugares para internar a chicos, a menores de comunidades aborígenes, de pueblos originarios, para reeducarlos, una cosa espantosa, decíamos, occidentalizar sus costumbres, sacarles el idioma, sus creencias, ¿no es cierto? Bueno, y de esas 139 escuelas, más o menos 50 se la dieron a la Iglesia Católica, también alguna a los evangélicos. Y bueno, primero, eso fue una barbaridad, Y segundo, hubo vejaciones, hubo también, aparecieron ahí cementerios medios clandestinos, con chicos muertos. Se habla de entre 4.000 y 6.000 chicos muertos, de muerte que no tienen explicación. Se supone que fueron muy mal atendidos. Se habla de tuberculosis. Bueno, una situación muy desagradable, terrible, horrorosa. Digamos, hace unos años Canadá inició un proceso de investigación sobre esto. Los últimos colegios se fueron cerrando ya por 1960. Alguno duró, no es que funcionaba como tal, pero hasta el 96. Bueno, una comisión, una especie de comisión de la verdad, y entre esas cosas se pidió un gesto de la Iglesia y del Papa, y bueno, lo que está haciendo Francisco es cumplir con eso, es ir a pedir perdón por toda esa parte de responsabilidad tan grave que le cupo a la Iglesia en ese momento. Y bueno, allí está recorriendo distintos puntos de Canadá, encontrándose con pueblos originarios, para pedirles perdón por esta situación de la cual también la Iglesia Católica fue parte.
Gracias, Sergio. Y Secreto de Confesión está a disposición para todos los que, quieran y conocer parte de esta nuestra historia argentina. Muchas gracias. Gracias, María Herminia, y un saludo ahí a Marco. colega. Gracias. Muchas Ahí gracias. está. Vamos a la tanda. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lagos 2190. Teléfono 431-4799. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075 Rosario. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, una sola voz en los puertos, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España, las marcas más destacadas. Joyería España, siempre un paso adelante. Joyería España de España y Ceballos, 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Estudio de grabación HID, apareció el amigo Pedruelo, para solistas y grupos profesionales y amateurs. Pistas para los cantantes. El estudio de grabación HID con su WhatsApp 341-6-418000 aquí en la ciudad de Rosario. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. La doctora María Inés Ramírez en Salta 1995. WhatsApp 341-261-2703. La doctora María Inés Ramírez, la responsable, no de esta cara, sino de la de María Herminia Grande. Así estoy. Sí, está muy bien. Gracias. Propiel. Rosario sigue en modo vacaciones hasta fin de mes. Miles de chicas y chicos disfrutan de las actividades culturales de la ciudad. Mirá toda la programación en rosario.gov.ar/cultura. Municipalidad de Rosario. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango, tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 341-6-1879-93. Bien, y les había anunciado que además de la primera media hora, hablar de esto que, bueno, que nos sigue emocionando y sigue emocionando que haya gente, a pesar de todos los años que han pasado, que aún la recuerden, la veneren, a Eva Perón. Y todo ¿no? Es realmente, es de novela, pero fue la realidad lo que le pasó y lo que se produjo con su cuerpo, ¿no? Pero también anuncié que nos visitaba Leandro Busato. ¿Lo presentamos? Así es, Leandro nació en 1980 en Santa Fe, abogado egresado de la UNL,
Universidad Nacional del Litoral, diplomado latinoamericano en Economía Social de Mercado, diplomado internacional en Relaciones Internacionales, diputado provincial electo desde el 10 de diciembre de 2011 a la fecha, jefe de bloque justicialista, delegado provincial de LAFCA, lo que era el CONFER, entre 2009 y 2011 y entre 2007 y 2009, coordinador del programa Fortalecimiento Institucional de la Municipalidad de Santa Fe 2005-2007. Habla un par de idiomas y Sí, también igual- algunos perfeccionamientos. ¿Te acordás, por ejemplo, decirme hola, ¿qué tal en italiano? No, pero vos sabés que claro, me estoy poniendo viejo. 2011, el primer mandato como diputado, ya estamos en 2022. 11 años. Sí, sí, ha pasado tiempo. Claro. Era muy joven en aquel momento, tenía 31 años. Claro. ¿Y qué notás del hacer política de aquel momento a este hoy? Yo creo que el 2001 parió una generación de dirigentes políticos, diría que parió una era, probablemente la segunda gran oleada post-democracia o post-retorno democrático, la primera fue 83-2001 y probablemente la segunda fue 2001-2002. Lo que noto es que en aquel momento, una década después del 2001, estábamos en pleno auge, en pleno desarrollo de esa era política. Lo que noto hoy, 10 años después, es que probablemente hay síntomas de agotamiento de ese proceso político, histórico, social y económico. Probablemente lo que inauguró el 2001, la pandemia empieza a clausurarlo en los modos de representación, en las discusiones de la sociedad para con la política, en el hastío de la sociedad para con la política en algunos casos. Fíjate vos que si vos te pones a ver cualquier encuesta, ningún dirigente político hoy logra más del 30 o el 35% de adhesión. Hasta menos. Bueno, cuando Néstor Kirchner asume con el 22% de los votos. Digo, estamos en un ciclo que probablemente haya que replantear la política y el modo de relacionarse para con la sociedad. A hoy, con la foto de hoy, porque viste que esto es muy cambiante, pero a la foto de hoy es más probable que tengamos en el 2023, gracias, un desarrollo electoral parecido al del 2003, a ver, de 18, 20, no sé, 22, allí, que tener los polos, ¿no? Sí, yo creo que después de la consolidación de dos grandes coaliciones, que es el Frente de Todos y Cambiemos o Juntos por el Cambio, la centro-izquierda y la centro-derecha, me parece que empieza a haber fragmentación, desprendimiento de esas grandes coaliciones, producto de que la cultura política argentina también tiene dificultades para acostumbrarse a entender lo que implica gobernar y hacer política en coalición. Lo parecido no siempre es exactamente heterogéneo, entonces, u homogéneo, más bien heterogéneo. Bueno, a eso y eso en la cultura política argentina cuesta. A eso iba, porque vos fíjate que en las dos grandes coaliciones cuesta enormemente acordar. Porque, a ver, Juntos por el Cambio en este momento, por supuesto, cosa que es lógico, guardan un poco más las formas, ¿no es cierto? Porque no son gobierno, pero tienen tantos problemas internos para poder acordar como los tiene Juntos por el Frente de Todos. Yo creo que el drama de la democracia argentina es que nos cuesta acordar a todos, ¿no? Después de 212 años de historia institucional, después de 40 años el año que viene de retorno democrático, no poder tener 4 o 5 temas públicos en desarrollo que la política argentina acuerde, diría que es dramático. Sí. Es dramático para la sociedad. El problema es que no es dramático para la política, porque la política ha hecho alrededor de eso una especie de modo de supervivencia. Digamos, en la tensión, en la discusión, a veces estéril de algunos temas, en la insistencia sistemática y repetitiva de algunas consignas, también va el agotamiento de la sociedad y la no resolución de temas básicos. Pareciera de pronto que los intereses, las preocupaciones de la sociedad en general, con sus particularidades, no está en la agenda, en la mirada, en la prioridad de la política, en general con también sus Yo creo que está. formas. Lo que me parece que la política ha perdido es el carácter instituyente de la acción. Digamos, ¿no? Cuando vos repetís y terminás siendo instituido, perdés la vocación instituyente y eso te coloca en los planos más conservadores. Y la política ha estado durante los últimos 10 años en una situación de confort
que probablemente le haya hecho perder la característica de crear sentido común, de ser instituyente y de seguir mucho lo instituido. Y estamos en un drama. Yo no sé qué va a salir del 2023, Claro. pero sin lugar a dudas me parece que es momento de repensar algunas cosas y de reinventar algunos otros dispositivos. A mí me agarra los 42 años. Ahora, hay pibes de 19, 20 años que si no ven que la política es realmente la satisfacción del bien común, que si no ven que la política es un ámbito donde Al vale menos la que pena sirva involucrarse para abandonar la plantearlo allá. individualidad, vamos a terminar haciendo de la política una actividad, yo diría, desprovista del aporte de los sectores populares, digo, ¿no? Y a veces esa misma clase política permite el crecimiento de quienes ingresan a la clase política criticando la clase Sí, total, política. total. Bueno, un caso claro, vamos a ponerle nombre, el caso claro Claro, de está pasando. Milei, ¿no? Sí, sí. Pero también así tuvo un momento de gran adhesión, de alguna manera, y ahora pareciera que, claro... empezó a hablar de- Porque sobre todo post pandemia se agudizó el fenómeno de que la política vuelva a tener de alguna manera incorrección en términos de práctica. Yo diría en términos psicoanalíticos, la política necesitaba autodeconstruirse, estaba muy encorsetada en cuestiones muy políticamente correctas, y Milei apareció de modo disruptivo, como en algún momento apareció Néstor de modo disruptivo. Nadie pensó que Kirchner iba a llegar y iba a decir en la ESMA, bájeme el cuadro de Videla. No estaba en la reivindicación de la política algunos temas que el kirchnerismo trajo en ese momento. Entonces, las acciones disruptivas en momentos de mucha tensión también generan de alguna manera apariciones que si no las obtenés en el tiempo, como fue el caso de Néstor o de Cristina, se desvanecen al primer soplo de una cámara de televisión, como puede ser el caso de Milei. No porque Milei no valga la pena o porque no estoy juzgándolo a él, pero como no viene de una fuerza política tradicional y uno ve que le cuesta entender los cánones de la política tradicional, probablemente también le cuesta más sostenerse. Después vamos acá a Santa Fe, me encanta este preámbulo que planteas, pero justamente el miércoles pasado hablábamos acá en esta mesa con Hugo Quiroga, que es politólogo, pero en Chile estaba el ingeniero Vitar, que fue ministro de Allende, de Lagos y también de Bachelet, ¿no? Y él nos contaba del lío que tienen ahora. ¿Por qué? Porque permitió la política que ingresasen y armasen la Constitución, que van ahora a un referéndum, gente que no pasó nunca por la política, que por ningún partido, por nada. Y bueno, eso que podría ser una cosa muy interesante, termina hoy jugándole en contra. 80% quiso tener Constitución. Y hoy hay un 50 y un 50 que dice, esa no, sí, no. Bueno, si sos candidato a gobernador, hay temas muy álgidos. Santa Fe es maravillosa desde lo productivo. Lo vivimos viendo, siempre reacciona rápido, siempre... Ahora, hay cosas que son muy, muy duras y densas, como por ejemplo lo que ocurre en el tema de seguridad. ¿Qué estás pensando? Bueno, yo creo particularmente que la seguridad atraviesa primero un proceso de crisis política desde hace más de una década. Digo, los problemas de seguridad no empezaron con el Partido Justicialista, tampoco van a terminar con el Partido Justicialista. Es un proceso de deterioro que tiene que ver básicamente con el deterioro mismo de la fuerza, con el agravamiento en algunos casos de las condiciones de trabajo de la policía y también con el crecimiento de algunos delitos complejos como el caso del narcotráfico, que han puesto claramente en tela de juicio dos cuestiones. Uno, el valor de la seguridad como valor de política pública, y dos, la presencia del Estado en algunos lugares. Porque digo, el narcotráfico se instala fuerza de violencia y desafía el aparato represivo del Estado en términos de mecanismo de seguridad. Ahora, después pacifica sobre la base de cumplir tareas que el Estado no produce. Entonces, tenemos que romper de alguna manera dos cosas. Una, la idea de volver a recuperar la construcción de un dispositivo de seguridad, no solamente pensado desde el Estado, sino también desde la ciudadanía. Y en esto hay que pensar en una policía mucho más moderna, probablemente incorporar la idea de policías municipales para Rosario y Santa Fe. Está pidiendo hace rato Hapkin, incluso... Él está pidiendo, que a mí me parece poner el jefe, respetable, al menos. exactamente, opinar sobre el jefe. Yo estoy planteando, cosa que en algún momento hicimos con un proyecto de ley, incorporar policías metropolitanas de prevención en ciudades grandes como Santa Fe y Rosario. Como lo tiene Buenos Aires. Exactamente. Policías que no tengan tareas estrictamente de represivas en respecto al delito, pero que sin lugar a dudas tengan tareas preventivas complementarias con la policía provincial. Lo otro ¿Cuál que hay sería que... la diferencia con la GUM? Bueno, la GUM tiene como objetivo inmediato custodiar bienes públicos.
no la seguridad de las personas. Y en todo caso lo que yo estoy planteando es una cuestión de la tarea del policía en la calle de modo preventivo, desarmado pero preventivo, con la idea de custodiar bienes jurídicos como las personas. Lo otro, yo creo que hay que... Difícil estar desarmado en un Rosario en donde a lo largo y a lo ancho, y en Santa Fe también, ¿no? Y si vamos a Buenos Aires, pero digo, hablamos de nuestra provincia. Sí, obviamente que... Pero es difícil, Sí, lo que pasa es que uno también plantea una acción complementaria con la fuerza represiva. No estamos planteando una cosa, no estamos planteando desarmar la policía. Lo que digo es incorporar en los municipios mayor prevención sobre la base de la presencia policial. Lo otro es la reestructuración de la propia policía. Yo creo que la policía tiene una realidad en Rosario y Santa Fe y tiene otra realidad en el interior de la provincia de Santa Fe. Y creo que hay bienes jurídicos tutelados por los dispositivos de seguridad que merecen replantearse. Voy a darte un ejemplo puntual. Yo no creo que hoy sea necesario que el Ministerio de Seguridad se ocupe, a través de los Pumas, de custodiar el bien jurídico ambiental. Que eso lo tiene que hacer el Ministerio de Ambiente con una policía específica. Que pasen los Pumas al Ministerio de Ambiente y que le dejen el estatus policial a los que están protegiendo bienes jurídicos importantes como la seguridad o la vida de las personas. Sí, los Pumas me parece que más que medio ambiente se encargan de cuatrerismo. Bueno, digo, aún así el valor jurídico a proteger, o el bien jurídico a proteger es otro. Digo, es la propiedad del animal versus la vida humana. Son distintas situaciones. Yo estoy planteando un esquema de mucho más complejidad en la seguridad y de liberar a la policía de este tipo de fuerzas especiales. ¿Por qué? Porque es inviable al día de hoy que una sola persona, un jefe policial, administre 25.000 voluntades, hombres y mujeres. Entonces tenemos que hacer una fuerza más dinámica, con menos presencia en términos cuantitativos y con más presencia en términos cualitativos. Y por otro lado, yendo al propio dispositivo de la seguridad, yo creo que hay que rediscutir la actuación de la policía en la tarea preventiva respecto a lo que son delitos prevencionales o llamados comúnmente faltas. O quebrantos a la convivencia de acuerdo a los códigos de convivencia actuales. Por ejemplo... Bueno, la policía, los códigos, la vieja ley de falta, la 10377, modificada por el Código de Convivencia Urbano, le daba a la policía la custodia del orden público sobre situaciones menores que impedían la comisión posterior de un delito. Esto es, por ejemplo, intervenir en un caso de ebriedad en la vía pública. Claro. Bueno, si vos recuperás en otro lugar la idea de que la presencia policial puede prevenir la comisión de una falta, también podés evitar el desencadenamiento posterior a la comisión de un delito. Digo, son todas ideas que estoy dispuesto a discutirlas. Lo que me parece claro es que la política no puede seguir insistiendo con recetas institucionales, una policía pensada en el año 75, y con realidades territoriales como está pensada la seguridad en los últimos 30 años. Porque si los resultados no te acompañaron durante los últimos 15 años, tenés que cambiar. Exacto. Y la prevención, porque la prevención va más allá de la prevención. Y te cierro un capítulo aparte, digo, perdóname. Lo otro es la justicia. La Administración de Justicia de Santa Fe tiene que repensarse. Hay una colonización política de la justicia a través del MPA que da miedo. En Santa Fe, en algunos casos, hay libertad condicional y no solamente, o no en los lugares donde se cometen delitos. En algunos casos, la visión política que hay, o la colonización política que hay en la justicia, habla claramente de una justicia funcionando en los tiempos de la política y no en los tiempos de la sociedad. Por ejemplo, causas de delito complejo, en donde claramente la política y la justicia no han ido de la mano frenando causas, o en algunos casos concretos, no voy a hacer nombres propios, pero en gobiernos anteriores han pasado situaciones muy graves que el MPA prefirió visar, cajonear y directamente archivar. Situaciones graves que han tenido que ver con jefes policiales, que han tenido que ver con jueces y que han tenido que ver con funcionarios políticos. Yo me pregunté, y vos eras diputado en esa época, ¿por qué, me hago cargo de lo que digo, por qué no pidieron un juicio político en ese momento, ¿no? Bueno, éramos pocos lo que pedimos en algunas cosas, y te lo digo abiertamente, digamos, ¿no? En algún momento, y también me hago cargo de lo que digo, casi en soledad denuncié algunas situaciones que venían pasando en el Ministerio Público de la Acusación y en algunos casos vinculados a funcionarios políticos y funcionarios policiales. Fíjate cómo terminó la historia, ¿no? Sí. Las causas archivadas y los fiscales que investigaban totalmente castigados casi a perpetuidad dentro del propio MPA. ¿Tendrá que ver por la manera en que llega la justicia? O sea, ¿cómo se elige a los miembros de la justicia? Lo elige el legislativo, lo elige la política. Sí. Y en general, bueno... Lo elige el Ejecutivo.
La Asamblea Legislativa termina refrendando no la decisión del Ejecutivo. Sí, pero no pocos legisladores llevan bajo el brazo, che, fulano, mengano, gobernador de vos, fíjate, acá traigo esta lista. Después está en el gobierno analizarlo, no, pero seamos honestos de cómo se produce esto. ¿Crees que esa metodología lleva a que después haya que, entre comillitas, pagar favores por haber llegado? No sé si hay que pagar favores, lo que yo creo es que hay un sistema de selección y de remoción de funcionarios judiciales que para mí es obsoleto. Que hay que cambiarlo. A ver, el fundamento de la designación de un funcionario judicial por parte del Poder Ejecutivo data de la idea de que para purgar el vicio de origen, que era la designación de un funcionario judicial por un funcionario político, había que tener perpetuidad en el cargo para que los gobiernos no te impidieran suceder. Eso tenía razón de ser en el surgimiento del Estado moderno, no en la democracia de 2022, donde tenés distintos mecanismos de control que te permiten filtrar y seleccionar. No puede haber más selección de funcionarios judiciales sin la participación del pueblo. Digo, ahora, estamos muy atrasados, porque vos imaginate, en Santa Fe todavía no tenemos juicios por jurado. No. Imagínate si vamos a tener selección judicial. Y además en Santa Fe todavía tenemos una constitución que permite bueno, a mi criterio, ¿no? Una barbaridad como es que vos no puedas ser invitado, citado, llamado ante una justicia para que cuentes, en todo caso, tu parecer ante imputaciones que se te hagan. Sí, yo creo que parece que hay que renovar un montón de cosas. Sin lugar a duda. Pero a mí me da la sensación de que independientemente de la reforma de la Constitución, que puede ser un tema atrapante, del que podemos estar hablando 5 o 6 horas, la política en general tiene que dar señales más concretas de la institucionalidad en Santa Fe. Yo tengo 42 años, por lo cual en el año 83 tenía 3 años. Lo que vengo viendo fundamentalmente de que adquirí mayoría de edad a la fecha es que hay un sistema de preservación institucional en Santa Fe donde bajo una aparente convivencia pacífica, democrática, transparente, la política ha logrado sostenerse sobre pactos de silencio y convivencia con los otros poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. La gente afuera. Entonces mi posición es tratar de que la gente esté adentro del sistema, pueda opinar y de alguna manera también tenga sobre nosotros mayores mecanismos de control. Ya no sirve el control solamente entre poderes. El control tiene que ser por parte de la auditoría ciudadana. Y eso se hace cuando vos tenés mecanismos rápidos para remover un juez. Hoy remover un juez es, mirá que Barraguirre trabaja, porque ha elevado ya no menos de 10 dictámenes como procurador para los juris. Pero remover un juez en Santa Fe es lentísimo. Remover un fiscal, ni hablar. Se tuvo que involucrar a otro poder, que yo no era partidario ni soy partidario de esa decisión, pero involucrar al Poder Legislativo para poder tener un juicio disciplinario sobre los fiscales y ni hablar sobre los legisladores, como decía vos. Entonces, me parece que hay que buscar algunos mecanismos que garanticen que la sociedad está con posibilidades de auditarlo. Y este planteo, que realmente es reformista, es interesante, ¿crees que en hoy llega la gente, estás dispuesto a ese debate mano a mano? Porque, sí, pero yo creo que... Pero en el mano a mano, no para el sector solamente político. Pero sino... sí, María Herminia, además, a ver, a mí, yo creo que uno en política no solamente habla por lo que dice, habla por sus hechos. Cualquiera que pueda seguir la trayectoria legislativa que yo he tenido en 10 años puede saber cómo he obrado y hacia dónde he ido con los proyectos que he presentado y cuáles han sido mis posiciones respecto a algunos temas. Te diría además, yo tengo que basar mi campaña en una situación básicamente que interpela a la sociedad de ese lugar. Cuando vas como hoy, que sé que estuviste de recorrida, ¿qué es lo que te dicen y qué es lo que vos podés dejar? Me refiero, no ante los hechos puntuales que también tendrás, de las necesidades urgentes, pero de esto, de ver si encontrás un clima de cambio para tu propuesta. Yo creo que hay un caldo de cultivo para elaborar una propuesta realmente innovadora. Me parece que entre el peronismo productivista de Perotti y el negacionismo peronista de la oposición hay camino para construir un peronismo realmente que interpele desde otro lugar, que interpele, por ejemplo, desde la redistribución del ingreso, que interpele básicamente teniendo mayor infraestructura social. ¿Cómo puede ser que una provincia como Santa Fe, que según todos los datos oficiales, lo ha dicho hasta la propia vicepresidenta, aporta la mayor cantidad de dólares a la economía argentina, que tiene récord de exportaciones, que es una provincia que lidera las estadísticas de recuperación industrial,
que tiene baja el desempleo no tenga todavía en algunos barrios de Rosario agua potable, gas natural, cloaca, luz. Hoy fui a un lugar donde no había luz en la calle, donde hay gente viviendo enganchada, no es gente que no quiere pagar, ¿eh? Entonces hay que darle mayor prioridad a ese tipo de cosas. ¿Cómo puede ser que no tengamos políticas sostenidas para la prevención de la adicción de los pibes? Pero no de meter preso a un pibe. Yo digo, busquemos la manera de que el Estado se haga cargo de garantizar que los pibes que consumen tengan la posibilidad de trabajar sobre un tratamiento que les prevenga y si no, los pueda curar. ¿Qué le decís a las madres desesperadas que por supuesto, a menor nivel adquisitivo, mayor desesperación porque es menos lo que se puede hacer? Pero es que ahora, en realidad te curás si tenés plata. Pero sí, no sé si te curás si tenés plata. Bueno, lo que te quiero decir es que tenés más posibilidades de Bueno, tratar. pero acá en Santa Fe, ¿qué hay para la prevención? En este momento poco y nada. Yo creo que hay que trabajar en dispositivos de salud mental que permitan claramente acompañar a los usuarios y consumidores. Y trabajar sobre una mirada terapéutica en términos sanitarios, no en términos punitivos. La guerra contra las drogas fracasó en el mundo, no solamente en la Argentina. Y el paradigma represivo del consumo de sustancias, bajo la bandera del combate al narcotráfico, también fracasó. Lo que hay que buscar claramente es aportar miradas terapéuticas de acompañamiento y fundamentalmente dispositivos sanitarios con la ley de salud mental nueva, con la posibilidad de trabajar básicamente en hospitales de calidad, con centros de atención de día, que aborden el tema seriamente. Ahora, eso, y vos lo sabés, requiere dinero. ¿Sí? El tema es cómo invertís el dinero que tenés. Yo soy autor de un proyecto hace 2 años y a veces se me reía en la cara y después cuando vos recorrés te das cuenta, hay que jerarquizar el deporte en Santa Fe. Del Ministerio del Deporte. Pero claro. Miles de pibes practicando bueno, deporte. los clubes tienen que ser aliados, pero para ser aliados le tienen que dar. La estructura que planteamos nosotros está claramente incorporada a la de Secretaría de Clubes, de Deporte Federado. Tenemos que pensar una estrategia de masificación deportiva, hay que ir a buscar a los pibes a las escuelas para que también hagan deporte. Hoy hablando de las escuelas, hoy o ayer, no, hoy creo que la ministra Cantero ha dicho que, bueno, tiene una propuesta para el próximo año que es que no haya repitencia. Que sea un estilo a lo que pasa en los institutos o universidades. ¿Has podido ver algo? La he escuchado a la ministra, me parece que es interesante discutirlo. No creo que haya tomado, no creo que haya que tomar partido rápidamente. Vi a algunos legisladores del PRO pegándonos duramente, hablando de demagogia y de populismo. Yo creo que hay que buscar adaptar la pedagogía a la escuela que tenemos hoy, primero. Y segundo, sí me parece interesante que la ministra debería reconsiderar la posibilidad de discutir una ley provincial de educación. Somos una provincia demasiado grande para no tener una ley provincial de educación que, por ejemplo, garantice servicio de educación para chicos en edad maternal. No puede ser que los chicos que tengan 2 o 3 años y su mamá tiene que ir a trabajar no tengan garantizado en la educación pública un lugar donde dejarlo. Sé que nos quedan 3 o 4 minutos de programa, pero vas a venir cuando estés por Cuando acá. me invite vengo, cuando me invite vengo. Estás invitado. Me encanta poder charlar con quienes quieren ser actores de nuestro destino, de alguna manera. Ahora, ¿qué opinás sobre la situación que se está dando ahora salió $1 para el campo, el gobernador dijo que, él no cree que el campo sea especulador, no me acuerdo la frase exacta, contradiciendo al presidente? ¿Cuál es tu postura? Bueno, yo, creo que las generalidades obturan el debate. Ni todo el campo especula, ni es verdad que el campo no especula. Digo, no, hay de todo un poco. La Argentina vive un momento muy delicado en términos macroeconómicos, porque es una economía en contradicción. Crece por un lado y por el otro lado se asfixia. En el asfixia de la economía, claramente, la carencia de dólares, producto de la importación de gas fundamentalmente, del cierre de importaciones para la industria y de lo que ha venido ocurriendo con la presión devaluatoria, te lleva a tomar medidas extremas. Yo me parece bien que en una situación poco común vos puedas adoptar algunas medidas heterodoxas. Por ejemplo, esta idea del dólar soja, que en otro momento o en otro contexto sería probablemente para mí no correcto, pero está bien que vos busques mecanismos que permitan que las divisas entren a partir de las liquidaciones sin tener que recurrir a una tensión permanente con un sector que, te guste o no te guste, es el que mayor divisa produce en la Argentina y nosotros la necesitamos.
Entonces tengo que darle ventaja y seducir a esa persona, como suele, por ejemplo, ocurrir en la industria energética, de que liquiden y me permitan tener divisa. No es un pecado. El gobierno tiene que hacer todo lo que tenga a su alcance. Claro, para salir de este momento. Para salir de este momento. Leandro, ¿sos optimista con que Argentina tiene un futuro en donde tus dos hijas puedan vivir acá, desarrollarse acá, estudiar acá y ser felices acá? Sí, yo tengo expectativa. Creo que no se hace solamente recurriendo al pasado, a ese pasado nostálgico que al peronismo a veces nos encanta recurrir como bandera, ni tampoco solamente quedándonos en el presente. El desafío de la política y fundamentalmente del peronismo es brindar certeza en el presente para poder ser una opción de futuro. Es muy difícil que la política te enamore a vos siendo joven o que a mis hijas le permita pensar que viven en un país si no tenemos la idea de diseñar y discutir el futuro, y yo creo que eso es lo que tenemos que también hacer. Gracias, Bueno, Leandro Busato, que está ya en carrera para el 2023. Gracias por visitarnos. Marcos. Nos dirigió Alejandro Bofelli, la cámara de Alejandro Ansaldi, en sonido Nelson Musto y Julián Palagoni, y la producción de Liliana Del Bosco. Será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias.